Tiene otros problemas diferentes, pero no puedo entender cómo al final el resultado del acuerdo de ayer es que solamente a Grecia se le pidan más recursos adicionales y más recapitalización que en nuestro país. Ha hablado Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno. Jaime Gil Delgado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Está Jaime Gil Delgado, economista y experto en banca internacional. Antonio Álvarez Osorio, diplomado por Harvard Law School. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, fenomenal, Laura. Y con ustedes también Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Le pueden ver y escuchar. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Laura. Con tertulia y compañeros. ¿Y por qué no hoy no es el día de Halloween? Que si no... A ver, vamos a la banca. Palabras de Rajoy. ¿Las comparten? Yo absolutamente. Yo creo que Mariano, candidato a presidente, esperemos que presidente electo en 20 días, ha dado en el clavo, ¿no? Pero lo que no está diciendo, por prudencia política, ha sido por qué nos están pidiendo un mayor esfuerzo que al resto de países. Y hay que diferenciar, creo que tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Primero, efectivamente el problema de España es un problema de deuda griega. La exposición de nuestras entidades bancarias a la deuda soberana griega es de 800 millones. Nada comparado con la media. También es cierto que se ha producido dos diferencias, ¿no? Unos países de Francia y Alemania con una sobreexposición a la deuda griega, con un 50% de quita, les mete una situación financiera compleja. Y el caso español, que es a lo que ha jugado el Partido Socialista durante muchos años, a intentar llevarnos a este escenario. Y Mariano lo que está diciendo es, poniendo el blanco sobre negro, el problema de España es un problema de gestión. El problema de España es que nosotros, y gracias a Dios, se nos ha reconocido en la tasa del Core Tier 1, la tasa de solvencia de máxima liquidez, se nos ha reconocido para llegar a ese 10% a 5 entidades españolas, que podamos tener las obligaciones convertibles hasta octubre como ratio de mayor solvencia, porque si no serían 8.000 millones más que nos meterían, de los cuales 7.000 acumula el Santander y 1.000 el Banco Popular. ¿Dónde está el problema? En la mala negociación del Ejecutivo español en Bruselas. Ha sido absolutamente lamentable. ¿Por qué? Porque dentro de la gran deuda española lo que nos está contando es que tenemos 86.000 millones de crédito con las administraciones públicas. Crédito que no ha sido calificado como ratio. Ese ha sido el mayor problema, por eso nos piden un mayor esfuerzo que a la media. Si nos comparamos con estos países, pues nos piden, tenemos aproximadamente 4.000 millones más que la banca italiana, 9.000 que la francesa, 13.000 que la alemana. Entonces, lo que es muy importante dejar claro es, primero, que yo creo que empieza a haber buenas señales, creo que esto era necesario que pasara, que por eso el mercado sube tanto, la gente está preguntando, ¿y por qué está subiendo BBVA un 9%? ¿Por qué está subiendo el Santander prácticamente un 7% en bolsa? Porque creo que es bueno, ¿no? Porque al final el Santander ya está diciendo que su TIR va a estar, en su core va a estar aproximadamente en un 10, en vez del 9 que nos está pidiendo, donde no va a hacer falta inyección de deuda pública, donde probablemente lo hagan con los acumulados y las acciones convertibles, más lo que llevan generado, y el banco BBVA y el resto de bancos es exactamente igual los españoles, con lo cual la noticia creo que es buena, pero es muy importante dejar claro que la diferencia entre lo que se nos aplica a España y lo que se nos aplica al resto de banca europea es que en nuestro caso no tenemos exposición a la deuda griega, como bien dice Mariano, pero sí tenemos un problema de credibilidad del sistema de crédito que tenemos concedido a administraciones públicas por valor de 86.000 millones, que es obviamente ahora mismo, mientras no haya un cambio de gobierno, tenemos ciertas dudas de que ese crédito se vaya a doblar en su totalidad. Antonio, Jaime. Yo estoy de acuerdo plenamente con lo que ha dicho Mariano Rajoy, pero estoy de acuerdo con lo que viene diciendo últimamente, ¿no? También la autoridad tuvo una exposición muy clara, muy transparente, muy brillante en Valladolid, en el encuentro con el Instituto de Empresa Familiar, y al final el problema yo creo que es un problema de debilidad política, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene ahora el gobierno español de poder defender con holgura y de poder defender con transparencia y de poder defender con fuerza los intereses nacionales a nivel europeo, cuando ha pasado todo lo que ha pasado en los últimos 18 meses, pues es verdaderamente una... No, pero no puede ir con exigencias cuando lo que ha hecho es pedir. Claro, por eso le digo, pero ya no es una cuestión de pedir, que yo creo que pedir han pedido muchos, y yo creo que la situación es mala, pero es mala no solo para España, sino es mala en general, pero lo que pasa es que también la debilidad extrema del gobierno en este sentido, y a pocos días de las elecciones, pues eso genera una crisis de confianza que lo que hace también es bloquear un poco cualquier capacidad que tenga de vetar una situación o de poner claras las posiciones dentro de una cumbre europea en este ámbito, ¿no? Dicho esto, es evidente que no tenemos un problema en relación
con la deuda griega, pero sí tenemos un problema clarísimo, que no sé si es mayor o menor que el de la deuda griega, pero en todo caso es de exposición al suelo, de una clara morosidad en el ámbito de la promoción inmobiliaria, y los bancos que han intervenido de una forma importante en ese punto, pues lógicamente tienen un apalancamiento mucho mayor que otros bancos o otras entidades financieras que no se han dedicado a esa situación. Se han establecido unas bases, yo me quedo con lo positivo de la cumbre de ayer, que se han establecido unas bases, y que esas bases yo creo que son las correctas para que una vez que tengamos un nuevo gobierno, pues con la confianza que pueda generar el nuevo gobierno y que con el ímpetu de entrada y con una gestión razonablemente adecuada, pues pueda servir no solo para que España salga de la crisis, sino también para aportar nuestro granito de arena y salir de la crisis a nivel internacional, ¿no? Fíjese usted que, por ejemplo, en Facebook, parte de la audiencia del programa escribe, bueno, pues seguidores del programa: las necesidades de la banca española son muy superiores a ese dinero, el problema son los balances falseados con el inmobiliario. Claro. Eso es lo que estoy diciendo, es decir, en definitiva es que hay activos, y eso se sabe en toda Europa y en Bruselas especialmente, hay activos que los bancos los tienen con un valor contable que es del año 2006-2007, que nada tiene que ver con el valor que ahora tienen esos inmuebles, con lo cual y todo eso lo sabemos todos los ciudadanos, es decir, se compró un inmueble por 300.000 euros cuando ahora su precio real son 200.000, y en su día se otorgó una hipoteca del 80% que son 240.000, claro, toda esa situación hace que ahora mismo haya una sobreexposición, que en definitiva es lo que hubo en Estados Unidos en el año 2009 y en el año 2008 con las hipotecas subprime, es decir, el dar el 100% del valor del inmueble cuando ese inmueble después se devalúa con el paso del tiempo, pues hace que efectivamente haya una necesidad de recapitalización, porque ese dinero alguien lo tiene que poner, y ese dinero quien primero lo pierde es el banco. Y bueno, Jaime, diga usted lo que quiera, y sí, de paso... porque mis contertulios lo han dicho todo, yo no sé qué más puedo... No, y de paso le pregunto, decir. porque a ver, aquí el problema, aquí hay que consumir, ¿no? O tiene que fluir el crédito. Claro, con estas medidas y con estas necesidades de capital, ¿las empresas van a ir a los bancos y les van a dar...? Bueno, el señor presidente del BBVA ha dicho que sí, que se va a poder recapitalizar sin tener que reducir el crédito a las empresas y a las personas físicas. A mí me gustaría... estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mariano Rajoy, pero yo lo plantearía desde un punto de vista distinto. Han sido los bancos los que han dicho el capital que necesitarían para llegar a ese 9% de core capital. El mayor es el Santander, que va a necesitar 15.000 millones de los 26.000 totales. Pero el problema es que... no es que necesite la banca española, los 5 bancos españoles, que son los bancos que se consideran sistémicos, que son los demasiado grandes para caer. Los demás son relativamente más pequeños y no afectarían al total de la economía financiera española. Pero el problema es que si el Santander necesita 15.000 millones y el BBVA necesita 7.000 millones, eso no tiene la culpa Europa, Angela Merkel, o por una vez y sin que sirva precedente, el señor Zapatero. Bueno, es lo que se necesita para llegar a ese 9%. Yo no creo que vayan a tener problemas. Como ha dicho muy bien Raúl, les han autorizado a incorporar los convertibles. Los convertibles ahora mismo son de 9.000 millones, 26.000 que necesitan, menos 9.000 de convertibles. Se necesita una recapitalización de unos 17.000. El Santander, que es el que necesita más, prácticamente lo tiene la mitad en convertibles. Eso no me preocupa. Lo que sí es bueno de lo que se ha hecho esta noche, primero es que por una vez los políticos europeos han trabajado hasta las 4 de la mañana, que no sabía yo que hubieran trabajado en los últimos años tanto. Es que en esta ocasión no les quedaba ya otra alternativa, ¿no? Eso yo creo que no es verdad, porque es que esta otra alternativa, trabajar hoy hasta las 4 de la mañana, es porque a lo mejor no hicieron los deberes el año pasado, en el año 2010, cuando en mayo empezó la crisis griega, y entonces lo han dejado y lo han dejado para el último minuto. Entonces, como lo han dejado para el último minuto, como todos los estudiantes, y lo hemos hecho todos, bueno, pues se han puesto a estudiar la noche anterior y han terminado la reunión a las 4 de la mañana. Pero bueno, esto es algo que se tenía que haber solucionado hace 18 meses, gracias a Dios se ha solucionado. Bueno, se han puesto las bases, por un lado, los 106.000 millones de recapitalización bancaria para llegar a ese 9%, la quita del 50% de la deuda griega, que luego todas estas cosas, todas estas bases que se han puesto hay que desarrollarlas, porque bueno, pues hay que hablar, el billón de euros que va a poner el fondo de reestructuración, pero es que ese fondo de reestructuración lo que se le ha dado es autorización para endeudarse hasta 1 billón. Luego estamos hablando ya con los brasileiros, estamos hablando con los chinos, para ver si nos prestan dinero para que ese fondo de reestructuración llegue al billón. Con lo cual se han puesto las bases, es muy importante, de hecho
los mercados bursátiles, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, hoy están probablemente demasiado desbocados, con lo cual a ver si mañana o pasado bajan un poquito, porque es lo más normal. Cuando están subiendo, la gran banca francesa está subiendo un 20%, me parece una absoluta locura, ¿no? Cuando tienen en sus libros mucha deuda griega que les van a quitar un 50% de ello en sus balances, con lo cual está habiendo una sobrereacción, igual que hubo los meses de julio, agosto y principio de septiembre, una sobrereacción a la baja. Ahora la está viendo. Pero bueno, la base de ayer es muy positiva. Yo quería comentar dos cosas al hilo que estaba hablando Jaime, ¿no? Yo creo que es posible, por no reiterar, es porque por fin hemos marcado un poco, hemos encontrado dónde estaba la gran fuga, ¿no? Es decir, yo creo que hasta ahora las organizaciones europeas, la Troika no era capaz de ponerse de acuerdo, íbamos parcheando y por fin hemos metido mano a la cuestión, ¿no? Sabemos dónde está el problema y sobre todo sabemos más o menos, porque también la EVA nos está diciendo que es una estimación, no son números cerrados, ¿vale? Con lo cual, bueno, podemos fluctuarnos en este volumen, pero tenemos muy clarito que no tendremos que inyectar más deuda para poder solucionar un problema, ¿no? Con lo cual esa es la parte buena. Yo lo que me voy a quedar es con lo que nos queda más cerca a nosotros, porque quiero huir un poco del fantasma socialista que nos van a empezar a chuchar desde mañana, ¿no? Es decir, veis como una vez solventada la deuda griega, el mercado tira y tal. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. El problema de deuda soberana griega es una cuestión que tiene la menor exposición en España. Precisamente, y para evitar esto, ayer el Eurogrupo nos mandó un mensaje muy importante y que hablamos en esta misma mesa justo hace una semana. En concreto, lo que nos ha percibido a España es, en concreto, y por ser muy matizarlo, la necesidad de la reforma del mercado laboral inmediatamente, flexibilizando el despido y, sobre todo, flexibilizando el modelo de contratación. Y, por otro lado, nos impulsan a desarrollar bases competitivas que generen la mayor sostenibilidad en el crecimiento económico de este país. Eso es lo que ha dicho la eurozona. Independientemente de que para que esto se pueda realizar, tengamos que tener un sistema financiero con la suficiente garantía de solvencia y liquidez que facilite este desarrollo. Entonces, vamos a empezar a separar antes que los pepiños y socialistas de turno intenten mezclarlo todo bajo el paraguas de Grecia, que, insisto, nada tiene que ver con el problema español. ¿Cuál es el objetivo que Europa nos está diciendo a los españoles? Señores, usted tiene un problema de desempleo claro. Y para que ese desempleo, y contestando con la pregunta... Mañana hay EPA, ¿eh? Por eso que mismo. Mañana tenemos EPA, ¿no? Pero si la EPA vamos a estar el año que viene, vamos a estar, por desgracia, en el 21,5 de la tasa de población activa. Si ya lo sabemos. Entonces lo que nos están diciendo Europa es, señores, para que ustedes, con un problema muy concreto, y no nos engañemos, necesitan un cambio político, que lo vamos a tener en 20 días, una estabilidad financiera. Por eso aumentamos de los bancos sistemáticos, como bien dice Jaime, que son aquellos cuya quiebra podría poner en riesgo todo el sistema financiero español, no las pequeñas entidades, sino las críticas, pues se llaman sistemáticos. Tenemos que tener una base financiera suficientemente sólida para que, trabajando sobre un mercado laboral, y recordemos que lo que no han querido los sindicatos hacer durante 7 años es un gran riesgo. Recordemos hace una semana cuando Tocho en esta mesa decía que se oponía a una flexibilización del despido, que se oponía a un tipo de contrato marco en vez de los 32 tipos de contratación. ¿Os acordáis cuando hablamos hace una semana? Pues nos están diciendo en Europa eso, se lo han dicho al presidente del gobierno actual socialista. Entonces, espero, por prudencia y sobre todo por ilusión, porque creo que hemos tocado fondo y que a partir de ahora las bases políticas y financieras van a permitir un desarrollo, que nadie dentro de unos meses venga aquí a decir que esto no estaba en el plan de ruta. Tenemos que comportarnos a lo alemán en España. A ver, se lo digo porque relación de cierre de mercados. José Luis Vidal, ¿qué pasa con los teléfonos en el Parlamento alemán? Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento todos nuestros agentes se encuentran ocupados. Bueno, pues por lo menos el Bundestag, el Parlamento alemán, da un paso al frente y lleva a cabo una reforma de la ley de telecomunicaciones a través de la cual a partir de ahora precisamente las operadoras no van a poder cobrar a sus clientes cuando estén llamando a los números de teléfono de atención al servicio. Un paso al frente que da el Parlamento alemán gracias a la presión que ha llevado a cabo la Federación de Defensa del Consumidor alemán, porque considera que las teleoperadoras están pretendiendo sangrar a todos los clientes a través de los servicios de Internet, pero también a través de los servicios de espera cuando se está llamando por algún tipo de incidencia técnica. Aunque eso sí, todas las leyes tienen sus matices. Va a entrar en vigor a partir del año próximo y el matiz que tiene es que a partir de ahora las teleoperadoras lo que van a tener que hacer es avisar del posible tiempo de espera y de cuánto se le podrá cobrar. Bueno, pues es la anécdota que llega desde Alemania, por lo menos entra en vigor el próximo año y no como la reforma de las pensiones en Italia, ¿no? Que va a entrar en vigor casi en el año 2030. Largo nos lo fían, ¿no? Yo creo que es muy importante el que cambiemos un poco de criterio. Mira, yo
los ciudadanos españoles yo creo que lo que tienen que cambiar es un poco de mentalidad. Hay gente que por mi prestación laboral, por mi prestación profesional y por mi actividad profesional diaria, pues veo pasar, y es triste ver a gente que efectivamente puede llevar un año en paro y que a lo mejor tiene la oportunidad de trabajar y que esa oportunidad de trabajar la confunde y a lo mejor no es lo que querría, pero sigues escuchando cosas que va con la mentalidad del español y que tenemos que cambiar radicalmente. Es decir, no sé si aceptar esta oferta de trabajo porque tengo que trabajar los viernes por la tarde. Bueno, eso es una cosa que es absolutamente aterrador. ¿Pero eso aún se da? Se da. Y es que cuando un país está 8 años hablando de todo lo que no tiene que hablar y haciendo todo lo que no tiene que hacer, la gente está muy distorsionada. No sé si ha leído las declaraciones del señor Roig de Mercadona diciendo que estamos tirando el dinero por la alcantarilla. Sí. Ha dicho 3 cosas que son 3 perlitas del señor Roig, al cual felicito porque creo que es ser muy valiente para decir lo que ha dicho y sobre todo ser muy honesto. Y está hablando probablemente hay que ser presidente de Mercadona, uno de los mejores empresarios y preside efectivamente un empresario que tiene multitud de premios en cuanto a la gente que está dirigiendo. El señor Roig lo que dice dentro de las perlas que lanza, que no hace más que eco de, yo creo que todos estamos de acuerdo, ya un poco en la línea de lo que Antonio está contando, ¿no? Es un poco volver a la cultura del esfuerzo, que no es ni más ni menos que lo que tú estás diciendo, volver a la cultura del esfuerzo, volver a la cultura pues de no todo vale, de los nini, de todo lo que de 7 años nos han metido por los medios de comunicación y socialmente como válido, cuando era un retroceso cultural. Es decir, el español, yo ya no sé si alguien rechaza un trabajo o no por trabajar el viernes por la tarde, no me extrañaría, pero lo desconozco. Lo que sí es cierto es que cualquier joven de este país quiere tener un piso, quiere tener un coche lo mejor posible y quiere irse de vacaciones fuera. Cuando probablemente preguntemos a nuestros padres si en nuestra época profesional eran capaces... Hace 2 años, ahora ya no, Raúl? ¿Usted cree que no? Yo creo que ya no. Pues yo creo que la gente que se manifiesta el otro día en el 15, o M, o Z, o 25, hay de todo. Pero yo seguía viendo gente manifestándose porque no tenían dinero ni trabajo, ni podían acceder a puestos laborales, con zapatos valorados en 400 euros, móviles de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todavía me cuesta mucho entender que haya gente que no entendamos que en la vida todo viene y todo va motivado por el esfuerzo personal y profesional. Entonces, cuando hemos estado con la teoría de la subvención de este país... Esfuerzo, valía y competitividad. Claro, competitividad. Lo que decía Mariano Pero Rajoy nuestro sistema educativo está en contra de esto, ha premiado precisamente lo contrario. Hemos tenido a un candidato, como tenemos a Rubalcaba, que fue el padrino y mentor de la LOCSE, que se cargaba todo lo demás. Oiga, usted no estudie y pase de curso, usted no se esfuerce que acabe, usted... Bueno, pero eso es el gasto social. El socialismo absolutamente trasnochado que tiene el PSOE español, porque al final tenemos, lo hemos dicho y la semana pasada creo que también lo dijimos, en España tenemos derechos y libertades, pero es que nadie tiene obligaciones, entonces eso así no funciona. Entonces el Roig también dijo la semana pasada que esto no era el estado del bienestar, esto era el estado del derroche, porque no es un bienestar, es un, con perdón, con todos mis respetos, es un cachondeo absoluto. Yo creo que en España hay que hacer 3 cosas que son muy sencillas. Primero, hay que terminar la reestructuración financiera. Llevamos también 2 años largos desde que empezó la reestructuración de las cajas, todavía sigue sin terminarse. Hay que hacer entidades que sean más grandes para que sean más eficientes. Todavía hay muchas entidades pequeñas. Cuanto más grandes serán más eficientes. Hoy tenemos sistémicas 5, bueno, pues tendremos que tener 15 o 20, no más. Y las demás que se sigan funcionando. Hay que hacer un cambio en la financiación de las comunidades. Yo creo, y a lo mejor estoy aportando algo que no es políticamente correcto, las comunidades se ponen a gastar, y esta mañana lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, porque ellas no recaudan. Entonces, si ellas recaudaran y se pudieran gastar solamente lo que recaudan, y déficit cero, que es en España tenemos 3 problemas. Uno, que no hay crecimiento. Otro, el paro brutal que tenemos. Y el déficit, que no es el problema del déficit de la deuda pública total, no es el volumen, pero tenemos el volumen del 65%, es el ritmo que hemos tenido en los últimos 3-4 años, que hemos pasado del 50 al 65. Hemos subido un 30% en tan solo 2 años. Eso es proponiendo. Y el tercer punto, que lo has comentado tú, es hay que poner no sé, probablemente haya que hacer un solo contrato de trabajo, no 18.000 contratos de trabajo. Depende si somos altos, rubios, morenos o con ojos azules. Hay que poner un tipo de contrato y que el despido, pues a lo mejor tiene que ser la media de la Unión Europea, pero probablemente también la Unión Europea tiene que avanzar. El otro día la COE proponía, ¿no? Claro, pero como tenemos que avanzar en Europa, y esta mañana ha dicho Durão Barroso que va a proponer a su presidente, a su ministro económico como Mr.
el ministro de Economía para toda Europa, alguna cosa así. Tenemos, como tenemos un banco central, tenemos que tener un ministro de Economía único y no cada uno que haga lo que le parezca. Entonces, si el despido tiene que ser de X%, que sea de X% en toda Europa y que nos dejemos de sindicatos. Pero si no es tanto el despido, Jaime. No, pero lo que voy es la contratación. Pero vamos a ver. Es el gran error del socialismo, pensar durante muchos años que cuando tú tienes que repartir, porque hemos ido a la teoría de subvención, aquí todo era subvencionable, se subvencionaba la mayor tontería, llegaba un señor y le daban la subvención estatal, y muchas veces con muy poco control por las administraciones públicas, por no decir cuando eran beneficiarias. No, si control estaba pero controlado, lógico, pero lo que pasa es controlado para está. sus amigos. España sigue siendo, lo decimos 70 veces, un país de autónomos, de pymes y de pequeño empresario. Entonces, cuando el Partido Socialista se ha dedicado fiscalmente a estrangular al pequeño y al autónomo, pensando con una retorcida mentalidad, pero mezquina además, por llamarlo de otra manera, pensando que es un explotador que quiere ganar dinero a costa del obrero, se está equivocando. Si para que, y se ha demostrado con 5 millones de parados, para que el obrero gane dinero tiene que tener trabajo, y para que tenga trabajo alguien, un empresario autónomo, lo tiene que generar. Y ese es el cambio de la política y la mentalidad española. Y los impuestos vienen de los que achicharrando al empresario, por cierto, lo redistribuimos con un obrero, llega un momento que no hay nada que redistribuir, y cuando la caja está vacía... Socialismo trasnochado. Creo que estamos todavía en la revolución industrial del siglo XIX. Pero es el error mental de estos señores. Es un error de filosofía, porque no hay en ningún caso una legislación que prohíba a un trabajador pasar a ser autónomo o empresario. Entonces, que ese debería ser, en todo caso, ese plus de competitividad que debe haber en España. Yo creo que, en todo caso, los 100 primeros días del nuevo gobierno son básicos. Sí, claro. El otro día lo hablaba el presidente del partido, claro, el presidente del Partido Popular lo decía el otro día, y yo creo que con mucho sentido, es decir, son básicos porque se van a tener que tomar medidas muy importantes, de una austeridad absolutamente encorsetada y absolutamente grave en el sentido positivo de la acepción. Y en esos 100 días se van a tener que tomar medidas en muchos ámbitos. Lo hablaba el otro día el presidente del Partido Popular en relación con la reforma laboral, porque no, es que en Italia no se ha llevado a cabo la reforma laboral, pero es que en España tampoco. No, en España, es que aquí llevamos 2 años diciendo que estamos haciendo cosas que o bien las decimos y no las hacemos, o bien las decimos y las hacemos de una forma tan light para no molestar a nadie, que en todo caso no generan ningún tipo de confianza y no generan ningún tipo de arreglo de la situación que tenemos tan grave. Con lo cual, yo no sé si es no sé si es mejor lo de Italia, que decir, mira, por lo menos no me pongo al teléfono y entonces hago lo que me da la gana, o lo de España, y decir, sí, yo lo hago, aparezco en el telediario, lo voy a hacer, ya lo tengo todo hecho, pero después la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. Y es que hemos tenido 2 años muy paralizados en ese sentido. 2 y 7, si la negociación colectiva en este país está parada. De hecho, ha sido incapaz, siguiendo la instrucción de Bruselas del año pasado, y de Merkel, del propio presidente del gobierno, Zapatero, fue incapaz de cerrar la mesa de negociación colectiva. Se levantó la patronal y se levantaron los sindicatos. Pero lo más gracioso es lo que decías tú, Jaime, que es que Jaime está poniendo en la mesa volver a lo que el Partido Socialista en 2004 se cargó. La ley del déficit cero, que es tan sencillo para que suene a todo el mundo que, señor, usted gástese en la medida que ingrese. Que esto lo sabe un niño de 5 años. Oiga, yo no me puedo gastar más de lo que soy incapaz de ingresar. Y Aznar, el tan vilipendiado Aznar, es lo que puso sobre la mesa cuando llegó al gobierno. Digo, señores, comunidades autónomas, ustedes son una descentralización del Estado, pero tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde pueden gastar lo que el Estado recauda. Porque sí existen impuestos, por ejemplo el de sucesiones o donaciones, o el de patrimonio, que puede estar descentralizado, recaudación vía administraciones locales, o en este caso comunidades autónomas. Pero lo que hay que hacer estos señores es marcarles un techo de endeudamiento. No todas las comunidades se pueden endeudar hasta donde les dé la gana, sean del partido que sean, me da absolutamente igual, y sobre todo, en la medida en que yo gestione bien como Madrid, genere riqueza, pues me podré endeudar más. Es que fíjese esta mañana lo que leía. Pasa que esto pica, y sé que pica mucho. Lo que leía en Twitter. Alguien decía, ¿saben ustedes el contrato a la Meca que se han adjudicado un consorcio formado por empresas españolas? ¿No? Y alguien escribe en Twitter, no me creo que pueda llegar el AVE antes a la Meca que a Mérida, ¿no? Y Bueno, cuestión de rentabilidad. Sí, pero es la manera de pensar en este país. Sí, pero porque creemos que, es que no tiene que tenemos derechos y libertades. Vamos a ver, tenemos un tren que va a Toledo. Y que si hay un país que paga. Y Albacete, que hemos tenido que parar porque no es productivo. Y luego la productividad a Toledo iba siguiendo, pero bueno, hemos metido todas. Y el señor Bono fue el que dijo que estaba muy orgulloso porque Castilla-La Mancha tenía en todas sus 5 capitales de provincia el AVE. Mira cómo ¿Cuánto dinero nos ha gastado esto? Mira la calificación de deuda que han dejado a Castilla-La Mancha después de que Barrera y Bono salieran. Pero es culpa de la señora Cospedal, que está haciendo recortes ahora, que va a pasar lo mismo a partir del día 20 de enero, porque esperemos
y Dios quiera, como diría el señor Rubalcaba. Por cierto, ¿por qué al señor Rubalcaba se le llama señor Rubalcaba y no señor Pérez? Jaime Gil Delgado, pregunta en el aire. Antonio Álvarez Osorio, un placer tenerles aquí. Raúl Ramírez, vaya preparando el cotillón porque de aquí a un par de meses y para entonces ya habrá cambiado el gobierno, así que le veré un poco más animoso. Animoso, porque sé que cambia. Que no animado. Sonia, no me riñas, son ellos. Los bancos disparadísimos. Nos vamos enseguida a explicarles el porqué. Repsol te ofrece la noticia de acción social. Hola, la iniciativa nació en Irlanda, se extendió a España y ahora también estará presente en Alemania y en Reino Unido aprovechando los Juegos Paralímpicos. Los Ability Awards son premios que Telefónica o con los que esta empresa intenta potenciar